¿Qué actuaciones ha llevado a cabo para controlar el cumplimiento de la legislación laboral vigente que afecta directamente a las personas que en Asturias trabajan para Amazon como transportistas o distribuidores? Buenas tardes, señora Gil. Sí, en relación con su pregunta y en el caso concreto de la empresa que menciona, le puedo comentar que se ha tenido conocimiento por parte de la Dirección General de Empleo y Formación de actuaciones respecto a dos empresas que prestan servicios para Amazon. Una de ellas, una de estas actuaciones, se concretó en un acta de infracción. Fue levantada por la Inspección de Trabajo de Asturias con fecha 30 de diciembre de 2019 y esta acta de infracción hacía referencia a la comisión de varias infracciones en materia de orden social relativas al incumplimiento de la jornada laboral, registro de jornada o descansos. Actualmente, esta acta está en proceso administrativo de tramitación de la sanción correspondiente. Gracias, consejero. La respuesta que me ha dado está en línea, obviamente, con una respuesta que recibíamos por escrito hace tan solo esta misma semana. Nos llegaba a preguntas que formulamos hace ya unas cuantas semanas y que tenían que ver con preguntar al Gobierno asturiano si conocía la situación de vulneración sistemática de derechos laborales en los que se encontraban las personas que en Asturias, en este caso, trabajan para dos empresas distribuidoras logísticas y que trabajan para Amazon, para el centro logístico de Amazon en Siero. Y también había una muletilla ahí, una segunda parte muy importante. Ustedes ahí escurrían un poco el bulto hacia estatal, pero yo les preguntaba si ustedes eran conocedores también del uso de la figura del falso autónomo en un servicio concreto de Amazon que se llama Amazon Flex, que utiliza a personas autónomas que tienen que tienen que pagar su cuota de autónomo, tienen que pagar su gasolina, tienen que pagar el seguro de su vehículo. Y para los que están disponibles, llamémoslos lotes de paquetes que pueden repartir. Este servicio ha sido denunciado en concreto por UGT en España, en diferentes ciudades y en diferentes comunidades autónomas, como un encubrimiento de la figura de los falsos autónomos. Yo le preguntaba si era conocedor y me gustaría que apuntara exactamente qué conocen al respecto, más allá de delimitar cuáles son las competencias a nivel estatal y a nivel autonómico al respecto. Sobre las condiciones laborales de Amazon o de las personas que trabajan para Amazon, efectivamente nos constan varias denuncias. Yo le tengo que decir, han pasado, no tenemos los datos concretos, han pasado alrededor de 100 personas en 4 meses por esas empresas que prestan servicio a Amazon. Y han pasado porque las condiciones laborales son insoportables para personas que quieren desarrollar un trabajo, normalmente con un horario que debería ser el horario que contempla la legislación laboral vigente, pero que no se cumple en ninguno de los casos. No se cumplen las 38 horas semanales que figuran en los contratos, vienen realizando unas 6 horas extraordinarias cada día. El objetivo fundamental, se lo voy a explicar, el objetivo fundamental de los repartidores es repartir toda la carga. Me consta que hay gente que tiene en el día entre 110 y 150 paquetes. Da igual que tengas que repartirlos en la ciudad de Oviedo, en la ciudad de Gijón o que tengas que desplazarte por el territorio en Asturias. Tienes un tiempo limitado. Esto hace que los trabajadores, que están geolocalizados en todo momento y que en el momento en el que no se encuentran repartiendo reciben la llamada de alerta por parte del encargado de turno, preguntando qué están haciendo, que no tengan tiempo para descansos, que no tengan tiempo para ir al baño, que no tengan tiempo para comer, que su objetivo fundamental y única misión al cabo del día sea repartir el 100% de la carga. Así nos encontramos con situaciones surrealistas y hoy veíamos algún titular en ese sentido. Nos encontramos con repartidores que han tenido que ir a entierros a entregar paquetes, a bodas a entregar paquetes, que tienen que entregar paquetes en tiendas y en bancos en días festivos y tienen esa obligación. Esas son las condiciones a las que se les somete con una competencia que anima y que impulsa de alguna manera entre las empresas que prestan ese servicio la propia Amazon, personas que no tienen el equipamiento de seguridad, el vestuario adecuado, personas que no pueden descansar, contratos que se les entregaron mes y pico después de haber empezado a trabajar, no se estaban firmando las horas de entrada y salida, es decir, no se estaba fichando. No se dice cuándo se van a tener descansos y en ocasiones se trabajan 10 y 12 días seguidos, jornadas seguidas. Yo le digo, aparte de este acta de infracción que han abierto,
¿Piensan ustedes actuar de oficio a la vista de las condiciones que están denunciando personas extrabajadores y personas que están relatando condiciones que son durísimas y que yo me atrevería a llamar casi de esclavitud en un entorno y en unas circunstancias en las que me parecen absolutamente intolerables, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y que hay herramientas para controlar situaciones de vulneración sistemática de derechos laborales, como lo están siendo, en este caso, estos trabajadores en estas empresas que prestan servicio a esta gran multinacional? Les exigimos que controlen ese cumplimiento de la legislación laboral vigente. Y lo que le digo es que las grandes corporaciones no pueden seguir eludiendo la responsabilidad que tienen, además, con el conjunto de la sociedad. Gracias. Bueno, cosas en las que estamos de acuerdo, que la respuesta que estoy dando hoy está en línea con lo que hemos contestado por escrito. Me preocuparía que les dijéramos una cosa por escrito y otra verbalmente. Les vamos a decir probablemente lo mismo. Eso es bastante obvio, ¿no? Y si no es así, pues será un error que cualquiera puede cometer. Por supuesto, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. La relación laboral no debe ser explotación laboral, pero para definir lo que es una relación laboral y lo que no está dentro de la relación laboral tenemos que atenernos a la legislación laboral vigente. Y esto es el tema del Estatuto de los Trabajadores, principalmente, y cuestiones relacionadas con su posible reforma, que están sobre la mesa y en la agenda política del nuevo Gobierno, como bien sabrá, ¿no? Y como se puede comprobar a raíz de las recientes declaraciones que ha hecho la nueva titular, la ministra de Trabajo, la nueva titular del Ministerio de Trabajo. En todo caso, hay una cuestión en la que yo tengo que incidir y yo ahí ya supongo que es donde ya no estamos tan de acuerdo, pero tengo que trasladarle nuestro planteamiento. He percibido por su intervención que no le da mayor importancia al tema de las competencias, pero es que es fundamental. Es decir, las competencias que tiene cada organismo, cada dirección general, cada consejería, marcan el ámbito en el que tiene capacidad y responsabilidad para decidir y en la que tiene financiación y fondos para operar. Y ahora mismo las cuestiones que se me trasladan sobre posibles incumplimientos de diverso tipo en esta empresa que menciona son competencia de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias. La Inspección Provincial de Trabajo de Asturias puede actuar bajo denuncia, es decir, cuando se le traslada una denuncia, o también puede actuar de oficio. Y en muchos casos nos consta que así es. Y concretamente en la cuestión de la figura del falso autónomo, que es falso porque realmente depende en un porcentaje elevadísimo de su actividad de un único cliente, con lo cual se parece más a la figura del trabajador por cuenta ajena que al autónomo, pues es una de las líneas de investigación dentro de la planificación que tiene el trabajo de la Inspección Provincial para este ejercicio, ¿no? No obstante, antes también le decía, no sé, bueno, está el tiempo bastante encima, le decía que hay infracciones en materia de orden social que son de nuestra competencia, otras posibles infracciones que afectarían al encuadramiento, cotización y recaudación del sistema de la seguridad social, entre ellas el ser o no ser falso autónomo, son cuestiones que hay que trasladar al organismo competente, que es la Tesorería General de Seguridad Social, y nos consta que así se hace. Y en todo caso, entiéndame, en lo que es el fondo de la cuestión, nosotros también estamos concienciados en que una relación laboral no tiene que ser una relación de explotación laboral.